Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Marco Antonio Rosas Herrera y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre mi proyecto de investigación, el cual se titula Influencia del método de extracción del mucílago de Opuntia ficus indica en su capacidad de remoción de cadmio, plomo y reducción de la materia orgánica presente en agua residual sintética. Aquí les muestro brevemente el orden que se va a seguir en la presentación. Desde hace algunos años se ha tenido un crecimiento poblacional bastante acelerado, así como también, aunado a esto, se ha aumentado la demanda de productos, bienes y servicios. Esto también conlleva una mayor generación de residuos y una mayor explotación de recursos naturales. Siendo los metales uno de los recursos más utilizados, también es uno de los residuos que mayormente se generan. Estos son los principales metales pesados de origen antrópico, y bueno, me centraré principalmente en el cadmio y en el plomo para el caso de este proyecto. Los metales pesados son metales o metaloides que tienen una densidad mayor a los 5 gramos sobre centímetro cúbico, que tienen una toxicidad elevada y que son insolubles en agua, salvo algunas excepciones como cuando están en forma de nitratos. Es importante también conocer la dosis letal 50, como por ejemplo el caso del cadmio. La administración oral en ratas evaluada es de 225 miligramos sobre kilogramo de masa corporal, y para el caso del plomo es de 450 miligramos sobre kilogramo de masa corporal evaluado de igual manera en ratas. La importancia de la contaminación con metales pesados radica en el daño que puede generar a la salud. En el caso del cadmio, por ejemplo, puede propiciar el cáncer, daño renal, daño al sistema nervioso central, al sistema inmunológico, y en el caso del plomo puede generar descalcificación, de igual manera daño al sistema nervioso central, daños gastrointestinales y algunos otros. Es por ello que se han generado algunas formas de eliminar estos metales pesados a través de técnicas como lo son la osmosis inversa, la electrocoagulación y la coagulación-floculación. Sin embargo, estos métodos suelen ser muy caros o gastan mucha energía eléctrica o conllevan el gasto del tratamiento de los lodos, y esto ha generado que se busquen nuevas tecnologías a partir de la utilización de residuos. Es por ello que para poder generar una respuesta o una propuesta a partir de residuos necesitemos conocer qué tipo de productos se generan mayormente dentro del estado. En el caso del estado de Morelos, el nopal ocupa el tercer lugar de importancia agrícola, ya que somos el primer productor a nivel nacional de nopal. Esto se debe principalmente a la versatilidad que tiene el nopal, ya que se puede utilizar para muchos fines, como lo es la producción de colorantes, el uso como forraje, como fruta, como vegetal, el uso dentro de la industria de cosméticos y farmacia, entre algunos otros. Sin embargo, en un país como el nuestro, donde se generan una cantidad enorme de desperdicios de alimentos, es importante considerar la cantidad de pérdidas de nopal que se tienen para poder considerar cuánto material se puede utilizar de toda la producción. Y bien, una vez que se tiene materia prima, lo siguiente es saber qué contiene esta materia prima. En el caso del nopal, el peso húmedo es mayormente agua, de un 88 a un 95% del peso húmedo. Por eso es que paso a el peso seco. Es allí donde podemos darnos cuenta de que la mayor parte de su composición son carbohidratos. El mucílago de Opuntia ficus indica contiene principalmente galactosa, arabinosa, rhamnosa, gilosa y ácido D-galacturónico que se encuentra en forma de pectina. Estos carbohidratos se forman generalmente en forma de un polisacárido ramificado que tiene la capacidad de autorreticularse. Estos polímeros suelen tener un tipo de comportamiento al aplicarles una tensión cortante, como es el caso del rompimiento de los enlaces de hidrógeno formados en toda la estructura. Sin embargo, no es el único fenómeno que sucede. Otro fenómeno que ocurre es el adelgazamiento por cizallamiento, el cual se da a la hora de desenredar el polímero en la aplicación de una tensión cortante. Esto quiere decir que de las hebras que estaban enredadas del polímero, ahora se van alineando poco a poco a la hora de aplicar una fuerza o una tensión cortante. Y esto genera una mayor facilidad de desplazamiento o de movimiento. Hay diversos antecedentes sobre el mecanismo de coagulación-floculación de Opuntia ficus indica, pero hasta ahora los más recientes infieren que su propiedad de coagulación-floculación está dada por la formación de enlaces de hidrógeno.
Pasando a los antecedentes de las formas de extracción de Opuntia ficus indica, podemos ver que algunas de ellas han generado ciertos cambios, como lo es en el molido o en el secado del mucílago de Opuntia ficus indica o del cladodio entero. Pero ninguno de ellos ha hecho hincapié en la modificación que genera la exposición a la tensión cortante. Es aquí donde entra este estudio de Gómez Solano realizado en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en que se puede ver el efecto de la aplicación de la tensión cortante en el comportamiento del fluido del mucílago en este caso. Y como se puede apreciar, hay un decaimiento de la resistencia a fluir y este decaimiento es irreversible. Con todo esto se generó la siguiente justificación: los métodos comunes para el tratamiento de metales pesados en el agua implican un costo alto, debido al manejo de lodos y al uso de energía eléctrica, además de una posible contaminación por los tipos de productos que se utilizan en el proceso de coagulación-floculación. El empleo de un polímero natural resulta una propuesta biodegradable de bajo costo, con capacidad de remoción comparable a los coagulantes floculantes que actualmente se aplican. Y se plantea la siguiente hipótesis: el método de extracción del mucílago de Opuntia ficus indica influye directamente en su capacidad de coagulación-floculación de metales pesados. Planteando los siguientes objetivos. Como objetivo general, evaluar el efecto que tiene el método de extracción del mucílago de Opuntia ficus indica sobre su capacidad de coagulación-floculación de plomo y cadmio en agua. Como objetivo 1, caracterizar el mucílago extraído a distintas tensiones de corte. Como objetivo 2, evaluar la remoción de la materia orgánica del agua residual sintética mediante la adición de mucílago de Opuntia ficus. Y como objetivo 3, evaluar la remoción de metales pesados adicionando el mucílago de Opuntia ficus indica. Para el cumplimiento del objetivo 1 se planteó primero la generación de las 4 muestras de mucílago, la liofilización de las muestras y posteriormente un análisis de FTIR y de microscopía electrónica de barrido ambiental. Para el cumplimiento del objetivo 2, de las 4 muestras de mucílago se colocaron en una prueba de jarras en la cual se utilizó agua residual sintética preparada únicamente con materia orgánica y se evaluó la DQO y la turbidez inicial y final después de la prueba de jarras. Para el objetivo 3 se realizó casi de la misma manera con una prueba de jarras como base y en esta se utilizó un agua con metales únicamente, sin materia orgánica. En esta de igual manera se realizó una lectura antes y después de la prueba de jarras para ver el contenido de metales y se realizaron diluciones y filtrados para estas pruebas, ya que era necesario para garantizar la no afectación del equipo. Los tratamientos que se utilizaron fueron los siguientes: se utilizaron 4 muestras obtenidas de nopal y un control positivo que fue cloruro férrico. De estas muestras de nopal, 3 eran de mucílago y para etiquetarlo se utilizó el tiempo de tensión de corte al que fue expuesto, 0, 30 y 60 segundos. Aparte de esto, se utilizó una muestra que era de fibra entera y se le puso MFE. Al control positivo se le puso únicamente control positivo. Aquí les muestro brevemente el procedimiento para la maceración del nopal. Se pesó y se fijó una proporción 1:2 de peso de agua y nopal y posteriormente se cribaron. Luego de esto se utilizó el mucílago para la prueba de jarras con materia orgánica. Aquí está la primera y la segunda prueba y posteriormente se obtuvieron las lecturas de DQO y de remoción de turbidez. Aquí se muestran los datos que se obtuvieron como resultado de la prueba de remoción de turbidez. Como podemos ver, el dato de mayor remoción fue el control positivo y posteriormente fue la muestra de fibra entera, que tuvo el 88% de remoción con una desviación de 1.65. También se realizó una prueba de Fisher para ver qué resultados eran similares o qué tratamientos tenían un comportamiento similar. Como podemos ver, el más alto fue concordante con el de 30 segundos de exposición, que fue la muestra de fibra entera, y el mucílago expuesto a 30 segundos de tensión de corte. Estos fueron los 2 valores más altos obtenidos y se compararon con los de la literatura. De igual manera se realizó con los resultados de la remoción de DQO. Aquí podemos ver que de la misma manera se obtuvo el dato más alto por el control
y posteriormente el segundo más alto fue el de la muestra de fibra entera de nopal, y según la prueba de Fisher no se obtuvo una relación más que entre las pruebas que se realizaron de mucílago con diferentes tensiones de corte. De estas tres pruebas de mucílago se obtuvo que la remoción más alta fue el mucílago que estuvo expuesto a 30 segundos de tensión de corte, de manera similar a la remoción de turbidez. En el caso de los metales pesados, los resultados fueron los siguientes. La remoción más alta de cadmio se obtuvo con la muestra que estuvo expuesta a 30 segundos de tensión de corte, la cual fue, como podemos ver aquí, una remoción del 44% del cadmio de la prueba de jarras, y dejó atrás por mucho a todas las demás muestras. La segunda más alta fue la muestra de fibra entera, con una remoción del 16%. Sin embargo, pues no es tan grande como en el caso del mucílago de 30 segundos de tensión de corte. También podemos observar que hay diferencias significativas entre todos los tratamientos. De igual manera, los resultados de la remoción de plomo, como podemos ver aquí, la muestra de fibra entera fue la que tuvo la remoción más alta, con un 60% de remoción de plomo, y la segunda más alta fue la muestra de mucílago, que fue expuesta a la tensión de corte durante 30 segundos. Y como podemos ver, no hay como tal relación entre tratamientos, todos son diferentes entre sí, diferentes de forma significativa. De estos resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primero que nada, la turbidez en la aplicación de la tensión cortante, en este caso la de 30 segundos, en la extracción del mucílago produce un aumento de 9.34% en la remoción de la turbidez con respecto a los demás tratamientos que no tuvieron aplicación de tensión cortante. En el caso de la disminución de la de QO, la muestra que presentó la mayor remoción de la demanda química de oxígeno fue la de fibra entera de cladodio, que tuvo un 46.12%. Las muestras de mucílago sometidas a diferentes tiempos de tensión no tuvieron diferencias significativas entre sí. En el caso de la remoción de cadmio, la remoción más elevada se obtuvo con la muestra expuesta a 30 segundos de tensión cortante, que fue de 44.04%, con lo cual se infiere que el tamaño de partícula formado al someter a 30 segundos el mucílago es mejor para el proceso de remoción. La muestra de fibra entera del nopal presentó la capacidad de remoción más alta para el caso del plomo, con el 60.29% de remoción, seguido de la muestra expuesta a 30 segundos de tensión cortante, con el 51.75% de remoción. Por lo cual podemos inferir que la modificación estructural que sufre el mucílago cuando se expone a 60 segundos de tensión de corte o en ausencia de este proceso limita la remoción de los metales. Por lo tanto, la aplicación de un tiempo prolongado a la tensión de corte disminuye la capacidad de remoción del mucílago para ambos metales pesados. Y bueno, con esto concluyo. Les dejo los contactos del equipo de trabajo. Aquí está el nombre de cada uno de los investigadores y su servidor. De cualquier manera, quedo atento a cualquier duda, comentario y sugerencia también de igual manera, y les agradezco mucho la atención prestada. De igual forma, también les dejo aquí un momento las fuentes de información, y les dejo de todos modos la pestaña con los contactos. De mi parte es todo, muchas gracias.